Muy bien, estamos de retorno y ahora sí vamos a continuar con una de nuestras entrevistas del día de hoy. Me encuentro con el doctor César Vargas Díaz, él es economista y el día de hoy vamos a hablar de la crisis por el dólar en Bolivia. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, agradecidos por la invitación y haciendo el seguimiento y una participación en control social de cómo está yendo el tema de divisas en el país. Muy bien, ¿qué es lo que va a generar esta especulación por el dólar? Bueno, a ver, las políticas paulatinas que ha venido haciendo el gobierno del bono remesa, pues el tipo de cambio es preferencial y justamente el viernes pasado ya lo manifestó en conferencia de prensa el presidente interino del Banco Central de Bolivia, que ya tienen acordado con FENCOMIN y el gobierno para poder sacar el proyecto de ley del oro, para poder comercializar el oro. Es decir, están tocando las reservas internacionales de oro, que es nuestra base monetaria. Lo que nos llama la atención es cómo FENCOMIN puede tomar esa tuición de todos los bolivianos, porque esa reserva del oro es de todos los bolivianos y no es de nuestra generación, son de antiguas generaciones, de nuestros abuelos, por eso que le llaman las joyas de la abuelita, porque son herencias que hemos venido teniendo los bolivianos con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, teniendo esta reserva de oro, la cual el gobierno ahora, ante la escasez de dólares y ante la premura de obligaciones y gastos que tiene para cubrir la subvención de los hidrocarburos, como es la gasolina, el diésel, como también tiene que cubrir los gastos de importación, que son más de $1.000 millones que necesitamos todos los meses, pues ha llevado a esta situación a que existe una escasez en las reservas internacionales netas de divisas. Muy bien. Entonces por ahí van un poco los escenarios y ahora están tocando la ley del oro. Muy bien. Hemos visto cierta desesperación por la gente en cambiar de moneda, ¿verdad?, al dólar. Entonces, ¿por qué es esto, doctor? Bueno, ante generar esa incertidumbre a la población con las políticas que ha sacado muy continuamente el Banco Central de Bolivia, pues la población se ha asustado y cuando ha ido a recabar dólares, porque se han asustado porque no hay mucha credibilidad en los bolivianos, los pesos bolivianos, y estamos en una economía bolivianizada, pues la gente se ha desesperado ante el tipo de cambio preferencial, principalmente que ha puesto a los exportadores, dar una preferencia a los exportadores para captar esos dólares para la reserva internacional. Y eso ha generado un caos, una incertidumbre y una especulación en el mercado de divisas, y la gente ha empezado a demandar dólares, y el Banco Central, como una política para tranquilizar a la población, ha abierto unas ventanillas en La Paz para dar dólares menores a $5.000, tiene que presentar uno su carnet, pero ya mayores a $5.000 tiene que dar una declaración jurada para estabilizar un poco y dar un poco de confianza a la población, pero eso ha generado grandes filas, más demanda de dólares, y creo que es una medida muy poco acertada desde mi punto de vista. ¿Quiere decir que no es necesario llegar a este punto de desesperación porque empeoramos incluso la situación, o deberíamos cambiar nuestros bolivianos a dólares? Bueno, a ver, el ciudadano boliviano, la mayoría de nuestras transacciones, cuando hacemos compra de bienes y servicios, cuando hacemos compra de departamentos, vehículos, lo hacemos en transacción de dólares. Claro. Si hacemos un anticrético, lo hacemos en dólares. Entonces el mercado se mueve con todo el tema de dólares. En ese sentido, pues lo que la población utiliza dólares dentro del mercado nacional. Claro. Más o menos se estima entre $7 millones que movemos los bolivianos dentro del mercado de la economía nacional. Entonces, al tener una demanda, una escasez de dólares, los ciudadanos lo que hacen es irse al Banco Central de Bolivia. Pero ¿qué pasa con los otros departamentos que no viven en La Paz? Se han visto en conflictos, van a los bancos, a los 17 bancos del sistema financiero, y se han encontrado con una escasez de dólares y no pueden conseguir, y si les dan dólares es en dólares muy bajos, de $20, de $50, billetes rotos, y eso es lo que realmente llama la atención a las políticas que está llevando el Banco Central de Bolivia, el Ministerio de Economía y por supuesto el presidente Arce. Muy bien, doctor. Entonces, ¿esto de alguna manera va a afectar en nuestra economía, toda esta situación?
Bueno, al no tener las reservas internacionales netas en dólares el gobierno y al ver esa especulación que ha generado el propio gobierno con los ciudadanos, no había reservas en dólares y ahora los bolivianos piden todos los dólares para llevarlos a sus transacciones, a sus negocios o a su colchón, en definitiva, por la desconfianza que hay, genera un conflicto más complicado porque tiene obligaciones el gobierno que cumplir con temas de divisas, por eso estaba rescatando. Ahora, el viernes pasado sale la ley del oro, aprobado con FENCOMIN, que eso no debemos permitir los bolivianos porque ese tesoro, ese oro que tenemos de reserva en el Banco Central es de todos los bolivianos, no es de FENCOMIN ni del gobierno. Eso tiene que aprobarse por todos los bolivianos y eso no debe ser como lo está llevando el gobierno. Pero claro, se está viendo en apreturas y hay otro tema fundamental que hay que llamar a la población. Es que el gobierno ha empezado a hacer una política de quitar a las AFPs que eran privadas, que estaban cotizando en el mercado, que son todas nuestras cotizaciones de todos los bolivianos, de nuestros pasados, nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos, en fin, que han ido aportando a las AFPs, y esas AFPs han llegado a 23.000 millones de dólares, y lo que ha pasado es que ahora el gobierno ha creado la gestora pública de seguridad social de largo plazo para captar ese dinero, y ha dispuesto 6.200.000. ¿Sí? Entonces, ahora la idea es que eso es un dinero de liquidez que hay, que puede utilizar y eso también preocupa a la población. Y nosotros como académicos estamos en la obligación de controlar y supervisar lo que está haciendo el gobierno, porque no puede ser que los ahorros de los bolivianos para las jubilaciones, para la tercera edad, se lo venga a disponer. Si no hace eso, está yendo a atacar al tesoro, a las reservas del oro. Entonces, vemos que ha habido una mala administración. Siempre lo dijimos que hay desempleo, hay informalidad y nos lleva a esta situación a todos los bolivianos a estar tropezando con la situación que estamos viendo hoy en día en todas las calles con una informalidad, escasez de dólares y ¿saben qué es lo peor? Que hay una subida de precios, los 100 bolivianos ya no alcanza el bolsillo para el día a día, licenciada. Muy bien, doctor, también queríamos tocar el tema del salario, ¿verdad? Eso por favor coméntenos. Bueno, a ver, también otra noticia que nos ha sacado, que la COP está pidiendo el incremento del 10% al salario básico y al haber básico, al salario mínimo, perdón. Entonces lo que ocurre es que el Estado ha crecido con esta política de gobierno, mucha gente entra a trabajar al gobierno, ¿sí? Y ha generado un gasto superfluo en la administración pública del sector público. Entonces ahora si aumentamos los salarios y con la situación de la coyuntura económica que les acabo de explicar, no es coherente, no es racional, ¿no? Más bien lo que tendría que hacer el gobierno es cambiar el modelo estructural de la economía porque no está funcionando, ¿sí? Y no creo que ahora los empresarios privados puedan soportar un incremento del salario mínimo, porque la situación está complicada y lo que va a generar mayor desempleo, pero el presidente Arce dijo que va a cumplir esta solicitud de la Central Obrera Boliviana del incremento del salario mínimo y el haber básico. Muy bien, entonces excelente, muchísimas gracias doctor por su visita y por informarnos de este tema que es tan importante para toda la población. No, por supuesto, nosotros como académicos, como profesionales y como científicos tenemos que estar siempre participando y controlando y hacer un control social, porque así nos dice la Constitución Política del Estado y tenemos que hacerlo. Si no hacemos este rol, tampoco el Estado no tiene quien los controle, entonces claro, es una tuición y tiene que ir acompañada una de la otra. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Bueno, ahí estábamos conversando con el doctor César Vargas Díaz, él es economista y bueno, hemos hablado de la crisis por el dólar en Bolivia, también tocando diferentes puntos importantes. Pero bueno, nosotros con esta excelente entrevista nos vamos a ir ahora.